Paz total, sin seguridad, imposible. En Colombia tenemos 6 grupos armados organizados. El problema que hoy tiene la Paz Total es que le planteó al país que todos los grupos iban a ir a una sola mesa de negociación con el fin de alcanzar la paz. Pero el gobierno Petro lo que hizo fue unir grupos que estaban, por ejemplo, el Clan del Golfo acá, aquí estaba el ELN y aquí en Caquetá, Guaviare y Meta estaban las disidencias de las FARC. Al unirlos todos en una sola mesa de negociación, en cada uno con ellos, sin definir reglas claras, se cometió el primer error. No se definió un cese bilateral previo, no se definió que dejaran de reclutar menores de edad, no se definió que dejaran de secuestrar y extorsionar, y cada uno de los grupos comenzó a avanzar en una negociación. ¿Por qué la Paz Total está generando más violencia? Incremento de secuestros, es más del 130%. Incremento en el número de masacres, y eso tiene hoy el país en un nivel de seguridad altísimo, por lo cual la gente salió a marchar. La mayoría de jefes estaban acá, había 1.100 personas entre disidencias de la FARC y el ELN. Ya entraron a Colombia nuevamente, entraron por el Catatumbo. Eso está incrementando la violencia en el Catatumbo, y ahora vemos a las disidencias de la FARC inaugurando obras en el Catatumbo. El segundo error de la Paz Total es que confundió la política de paz total con la política de seguridad. Ni hay política de paz, ni hay política de seguridad, y por eso el nivel de violencia que tenemos especialmente debilitó a la fuerza pública. Hoy un teniente no sabe qué hacer. En este departamento norte de Santander, en la zona del Catatumbo, tenemos a los 3 grupos, el ELN, las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo. ¿Qué hace un teniente que va comandando su escuadra o su pelotón? ¿Cómo sabe que es el Clan del Golfo y con ese sí tiene que ir a la ofensiva? ¿O cómo sabe que es el ELN y con ese no lo ataca porque está se supone que en cese bilateral? ¿O qué hace con las disidencias que operan en la misma zona? Las fuerzas militares no están operando, les disminuyeron el presupuesto, por eso el nivel de violencia. Pero eso tiene unos efectos en Bogotá y en los niveles de inseguridad que tiene Bogotá. Desde Venezuela, en el Zulia, el Tren de Aragua entró a Bogotá. El Tren de Aragua es un grupo que comenzó a delinquir, que se originó en las cárceles, y desde allá están dando órdenes a la actividad delincuencial en Bogotá. En esta localidad de Kennedy tenemos nosotros la presencia del Tren de Aragua, que comenzó a disputarse el negocio del narcotráfico. El microtráfico de las regiones comenzó a extorsionar. En Bogotá entraron 220 bandas, o sea que en promedio en una localidad hay 20 bandas. Bandas que están conformadas por 40 personas, 30 personas, y que tienen negocios como el microtráfico, que por ejemplo en esta zona del Amparo y María Paz se convierte en la zona hoy que es casi que el segundo cartucho zona del Bronx, desde donde han comenzado a ver lo que ustedes han visto en Bogotá de cadáveres embolsados, que no existía en Bogotá. ¿Cuál es el problema? Entonces uno dice, ¿cuál es la relación que hay entre la Paz Total y lo que está pasando en Bogotá? El narcotráfico. ¿Por dónde entra el narcotráfico? Entra por la zona de Usme hacia Bogotá, entra por la autopista sur hacia Bogotá y entra por la calle 80 hacia Bogotá. Primer problema, ¿a dónde viene ese narcotráfico? A las papeletas que comienzan a distribuir con marihuana o con cocaína, o que transforman en bazuco en las diferentes localidades de Bogotá. Por eso, por ejemplo, de los 18 homicidios que se presentaron en Bogotá en el último trimestre, 14 de esos homicidios fueron disputas entre bandas. En Bogotá no podemos permitir que haya esa inseguridad. En Bogotá lo que tenemos que lograr es que alguien tome las riendas de la seguridad, que se garantice desmantelar estas bandas y también tener una presencia fuerte de respaldo a la ciudad. Aquí lo que necesitamos es posiciones firmes, no podemos tener ninguna tibieza frente al problema de seguridad que tiene en Bogotá. No podemos tener ninguna falta de carácter para trabajar con la policía, trabajar con nuestro ejército para garantizar que la ciudad tenga una mejor seguridad. Tenemos que reconstruir Bogotá y hay que reconstruir la seguridad de nuestra ciudad, la confianza, porque eso nos permite tener fe en Bogotá y fe en Colombia.